semestre del 2019, lamentablemente no es satisfactorio. Los poderes públicos han ido desapareciendo, le han dado la espalda a los derechos humanos y han convalidado la impunidad. Se han convertido como el mejor aliado de la impunidad. Cuando revisamos el derecho a la alimentación, observamos que lamentablemente Venezuela está sumergida en una hambruna indetenible, con una hiperinflación que ya es insoportable sostenerlo, más de 1.500% en relación a esa materia. Ya las regiones del país no adquieren los alimentos, no hay en los anaqueles, y si los hay es muy complicado adquirirlo porque a veces hay que tomar la decisión de acceder a unos medicamentos que comer o acceder a los medicamentos, sobre todo los que tienen que ver con las enfermedades crónicas. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, que el Estado está en la obligación de protegerlo, de establecer políticas económicas para que haya un salario integral, que no se convierta en sal y agua y que, por lo tanto, al no satisfacer este derecho, vulnera los derechos humanos allí. Esa hambruna ha provocado en el primer semestre del 2019 un desplazamiento forzado por parte de venezolanos que no tienen cultura de lo que tiene que ver con la migración, sino que van a buscar combatir la hambruna en otros países receptores, que por cierto, esos países receptores se han manifestado algunos con mucha xenofobia, han desplazado a los venezolanos cuando nosotros abrimos las puertas de muchos países que vinieron acá huyendo de las guerras. Sin embargo, hoy son víctimas de xenofobia, pero también lo más grave es que el equipo diplomático de Venezuela en el exterior violentan la Convención de Viena. ¿Cuál es la Convención de Viena? Son protocolos que somos signatarios, son ratificados, establecemos convenio, impacto internacional en materia de derechos humanos y que tanto el cónsul como el embajador de Venezuela en esos países están en la obligación de darle protección social, cabe decir alimentación, cabe decir la parte legal y no abandonarlo. Cuando tocan las puertas, allí se las cierran. Es un derecho humanitario que está siendo violado por el Estado y eso ha provocado, lamentablemente, una situación muy difícil de los venezolanos en otros países. Cuando observamos, por ejemplo, el caso de la salud. La salud es un derecho humano fundamental establecido en nuestra Carta Magna, que, por cierto, debo recordar al Estado que sigue vivita y coleando. Es decir, no hay otro texto constitucional y el Estado está en la obligación de protegerla, de aplicarla. Allí tenemos el caso, por ejemplo, de la salud. Los pacientes crónicos, ¿cuántas llamadas he recibido? Porque nosotros formamos este movimiento hace años en cuanto a lo que tiene que ver con los problemas de cáncer, lo que tiene que ver con el linfoma de No-Hodgkin, donde no hay quimioterapia. Las medicinas de alto costo, que está obligado el Seguro Social a darlas, a veces no llegan. ¿Y con qué salario va a sufragar estos gastos a una persona que está combatiendo un cáncer? El Hospital Padre Machado, cuando lo visitamos, no hay la posibilidad de ser atendidos a los pacientes porque eso se terminó, el Hospital Clínico Universitario. Y el tema grave que está pasando es que la diálisis ha ido desapareciendo. Cuando el paciente está en la obligación de recibir por parte del Estado 3 atención de diálisis, a veces se hace 1, como está ocurriendo en el Lara, donde han muerto muchos pacientes, porque no hay filtro, porque no hay reactivos, porque las máquinas dializadoras, como pasa en el Guárico, están desactivadas. Es decir, la salud colapsada, el derecho humano a la salud, el Estado lo ha ido desapareciendo, el ministro no aparece por ninguna parte, y eso tiene que ver con el fallecimiento de muchas personas. Cuando hablamos del VIH-Sida, los antirretrovirales nunca llegan al país. Cómo Codevida sigue bregando, buscando la forma, esa ONG que es histórica, peleando y sin embargo no hay voluntad por parte del Estado en esa materia. También tenemos el caso de las personas de tensión arterial alta. Cuando el medicamento cuesta una cantidad de bolívares y el salario mínimo es de 40.000. Los jubilados pensionados, que son las víctimas de esto, deciden o comer o morir o buscar la forma de una cápsula para tratar de nivelar la tensión arterial, que a veces es sumamente alta. Los niños que están sufriendo, los neonatos, que están sufriendo una calamidad increíble, el ejemplo lamentable de lo que tiene que ver con el hospital de niños, JM de los Ríos, donde hubo una indolencia que se presentó allí porque el Estado dejó de pagar lo que tiene que ver con un convenio con Italia,
cuando se deben 9 millones de euros. No había un lingote de oro, no había la posibilidad de hacer una negociación, un acuerdo, y ahí se murieron 7 niños que el Estado está obligado a darle derecho a la vida, a la salud, y que el Estado lamentablemente no se conmovió ante la angustia de muchos familiares, de muchas ONG, de quienes hacemos el trabajo en derechos humanos sin ningún interés particular. Ahí no hubo la presencia ni siquiera del Ministerio de Salud, ni siquiera el sentido pésame. Cuando observamos un Estado que le da la espalda a los derechos humanos es sumamente complicado, porque los que sufren son los pobres, los que no pueden ir a una clínica privada, los que no tienen un seguro porque es muy difícil la capacidad de dinero para pagarlo, los que no tienen la posibilidad de nada, los que han sido abandonados por sus hijos porque se fueron a otros países en el mundo, que hay más que todos 5 millones de venezolanos buscando divisas, buscando platica para darle a sus hijos aquí cuando han abandonado nuestra tierra. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado no le duele al ser humano. Y cuando revisamos lo que tiene que ver con los servicios públicos, es increíble, y es una demostración del desprecio al ser humano, lo que ocurre en el Zulia. En el Zulia ocurre algo inédito, récord de Guinness en cuanto a lo que tiene que ver con la falta de desaparición de los servicios públicos. No hay combustible, a veces llega cuando el Estado le da la gana de mandarlo, no hay electricidad, y la temperatura que pasa de 40 grados, bueno, hace que los niños se profundice una deserción escolar, porque no tienen cómo irse, cómo bañarse, la energía se la suspenden diariamente por 4 horas, no hay gas doméstico, no hay forma de cocinar y hay que buscar la leña. Es decir, estamos en presencia de una situación sumamente complicada, donde el Zulia no sé qué tiene que pagar, un Estado que asume el odio y el resentimiento hacia una población que lo que está pidiendo es clemencia, que incluso el transporte público desaparece. El transporte público no tiene las herramientas, no tiene los cauchos, las baterías, y lo más grave es que la salud también sigue estando colapsada. ¿Quiénes mueren? Los pobres. ¿A quiénes duele? A nadie, porque el Estado desapareció, el Estado se permanece en mantenimiento del poder y no le importa el derecho a la vida. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del interior del país. La mayoría no tiene gas directo, no hay gas doméstico, no hay gasolina, no hay electricidad. Por supuesto, es una violación sistemática en materia de derechos humanos. Pero cuando hablamos entonces en ese balance del año 2019, sobre todo el primer semestre, observamos que cuando salen a protestar, cuando se salen a manifestar asumiendo el artículo 68 que establece que todos tenemos el derecho a manifestar públicamente de forma pacífica y que el Estado está obligado a respetar la integridad física, el Estado está obligado a no usar armas de fuego ni sustancias tóxicas. ¿Qué ha pasado? Más de 70 fallecidos en las protestas. ¿Qué protestan estas personas? Como protestó Rufo en el Táchira, que le vaciaron una caserina de perdigones en los cuerpos del señor Estado y todavía no se ha podido recuperar su vista. Es decir, está en la oscuridad por la represión, porque el Estado no acepta el reclamo justo, no acepta el descontento. 70 fallecidos. ¿Cuántos escarcelados quedan en Venezuela? Bueno, 555 personas que están en el SEBIN, cuna de la tortura, de los tratos crueles y inhumanos, donde falleció Albán, donde todavía las 3 versiones del Ministerio Público, de Reverol y de los poderes públicos no han podido coincidir y, por supuesto, le dan paso a una impunidad. El caso del capitán de corbeta, cómo lo asesinaron, cómo las torturas fueron tan fuertes que incluso los médicos forenses y el equipo que trabaja en Bellomonte, en la morgue, tuvo que sacar a la opinión pública algo que no se podía ocultar. Las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es lo que reciben los manifestantes aquí en nuestro país. No hay otra forma, combaten las ideas con cárcel y con bala. No hay otra forma de tratar de disuadir, de sentarse, de buscar un punto de encuentro. ¿Por qué reclama? Por los servicios básicos, por el derecho a la vida, por el derecho al gas doméstico, por una salud, por una hambruna que hay que detenerla, una hiperinflación que cabalga a galope tendido. ¿Por qué reclama? Porque necesitan una convivencia, una reconciliación, y el Estado lo que quiere es mantenerse en el poder y le lanza a los cuerpos de seguridad del Estado que están cuestionados en el informe de Bachelet, que es producto de lo que tiene que ver con el dolor de las víctimas y los familiares. Ahí tenemos la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, cosa que contraría aquí nuestra Carta Magna y lo que tiene que ver con la ley especial aprobada en la Asamblea Nacional cuando ellos estaban con mayoría parlamentaria. Esta ley le respetan. Los cuerpos de seguridad del Estado incomunican a las personas, los colocan en el SEBIN a los 15 días que informan a lo que tiene que ver con el abogado de confianza, el familiar,
contrariando el artículo 49 de nuestra Carta Magna de debido proceso, incomunican a las personas y se configura el delito de desaparición forzada, que tiene que ver con una prisión para el responsable de 12 a 19 años. Aquí tenemos el caso del DIGESIN, donde se ha conformado una situación sumamente lamentable, donde los que están detenidos ahí como presos políticos, mujeres y hombres, han sido víctimas de lo que tiene que ver con la represión sin límite, el caso de Ramo Verde. Es decir, el balance de 2019 en el primer semestre es un balance de violación sistemática en materia de derechos humanos, pero cuando tocamos el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver cuando los detenidos los llevan a la audiencia preliminar, que es una audiencia con oferta engañosa, que nunca hay despacho, que nunca está el juez, que nunca está el Ministerio Público, que el Ministerio Público, sabiendo que su atribución en la Carta Magna es garante de la legalidad, del debido proceso, el guardián de los juicios justos y el protector de derechos humanos. Es decir, ese Ministerio Público desapareció en esa materia. Y ahí vemos el caso de Edgar Zambrano, que ya van para días, meses, donde el familiar no lo ha podido tocar, donde está aislado completamente y que cuando lo llevan a la audiencia preliminar no hay despacho. La irresponsabilidad que asume el Estado es un retardo procesal que perjudica a la víctima, pero también entonces en este 2019, primer semestre, la libertad de expresión. Ese periodista, ese camarógrafo, ese reportero gráfico que le incomoda a un Estado represivo cuando están cubriendo las manifestaciones, cualquier descontento por el agua, por la luz eléctrica, por lo que tiene que ver con servicios básicos, por la salud, por el reclamo de los trabajadores que se están comiendo un cable porque el salario se convierte en saliaco por la hiperinflación. Bueno, su destino es el Cuerpo de Seguridad del Estado, participa el SEBIN, el FAE, la Guardia Nacional, la Policía Bolivariana, los detienen por varias horas, les quitan los equipos, les quitan herramientas, violentando el derecho al trabajo, violentando el derecho a la información veraz y oportuna que tiene el derecho de recibirla la comunidad, violentando la libertad de expresión establecida en la Carta Magna. Cuando ha habido deportaciones de muchos periodistas internacionales que vienen a cubrir aquí a Venezuela, los deportan. Es decir, libertad de expresión está en el banquillo. El CONATEL, que es lamentablemente un tribunal inquisitivo, presiona con censura previa a los medios de comunicación social, amenazándolos con que no le van a renovar la concesión. Es decir, es una situación sumamente oscura, lamentable, en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos que están establecidos en la Carta Magna, que hay pacto internacional en materia de derechos humanos, que hay un informe constituido allí por las víctimas, más de 380 víctimas declararon testimonios referenciales, testimonios de lo que sufrieron y están sufriendo. El informe de Bachelet, el Estado lo descalifica, el Estado hace caso omiso, no hay corrección, no hay posibilidades allí en esta materia. De allí que entonces estamos en presencia de un Estado opresor, de un Estado que le da la espalda a los derechos humanos, de unos poderes públicos subordinados, de un TCJ, de un tribunal ordinario, de control, de juicio, de un Ministerio Público que ha ido desapareciendo, que no ha podido ir a inspeccionar los centros de reclusión donde tortura, donde dan tratos crueles inhumanos, y que no hay la posibilidad de un pronunciamiento de lo que padece nuestro pueblo, un pueblo noble que camina por las calles de Venezuela con una desnutrición increíble, que los factores más vulnerables son la tercera edad y los niños y adolescentes, que lamentablemente la LOCNA desapareció porque no los atiende, no hay protección. Ese balance es oscuro. No me alegro como activista de derechos humanos por más de 35 años. Más que todo exijo que por favor se respete la Carta Magna. Y por otra parte, el jefe del Estado anuncia una persecución a través del TCJ para toda la oposición, para lo que queda allí en el Parlamento venezolano, un Parlamento venezolano legítimo, un Parlamento venezolano que está allí electo en 2015, donde la soberanía reside en el pueblo y a través del voto directo secreto se dirimen los conflictos, que es un derecho humano político que debe respetarse, que fueron allí a través de un mandato de la soberanía popular y que hoy en día hay más de 30 parlamentarios huyendo en la clandestinidad porque lamentablemente la Asamblea Constituyente, ¿verdad?, que no tiene competencia sino para diseñar un nuevo contrato social, un pacto social, una nueva Carta Magna, se ha convertido en un paredón donde a través de programas de televisión, de funcionarios públicos, anuncian a quién le llaman la inmunidad parlamentaria, a quién lo desactiva. Y por otra parte, ese foro político, por excelencia de una democracia, la Guardia Nacional, cuando le da la gana, permite la entrada de parlamentarios, permite la entrada de periodistas. Es decir, estamos en presencia
del momento más oscuro en materia de derechos humanos en Venezuela.